Buenas noches, mis hermanos. Estamos una vez más un día jueves reunidos a través de estas benditas redes sociales para llevar a cabo este mensaje. Con la bendita palabra del Señor damos gracias a Dios por la salud prestada y por la vida que nos ha dado y por el tiempo que nos da también, asimismo por la bendición de poder aprender una vez más lo que su palabra nos enseña claramente. ¿Qué les parece, mis hermanos, si comenzamos con una pequeña oración? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das y por la vida y la salud, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias también, Señor, por la salud que les das, por el tiempo que podemos compartir a través de estas redes sociales, que no es normal para muchos, Señor, estar hablando de la palabra del Señor. Más gracias te damos porque ellos toman su tiempo, Señor, para aprender de tu palabra y para meditar en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas sencillas palabras, Señor, y que las deposites en nuestro corazón para que sea de mucha bendición y que pueda producir el fruto que tú esperas de nosotros. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Acompáñanos en esta bendita lectura, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les habla el pastor Daniel Molina, deseándole un feliz jueves. Gracias por acompañarnos. Queremos hablar esta noche de un tema muy corto, pero muy importante, y esto en cuanto a lo que podemos ver en estos días en muchos predicadores, y no es de extrañar, mejor dicho, cómo la Biblia en muchos capítulos ocupa versículos y capítulos completos para hablar que muchas personas se van a levantar haciendo cosas incorrectas en nombre de Dios. Y estos van a ser predicadores, ancianos de iglesias, personas paradas desde un púlpito, enseñando a través de la palabra su doctrina. Y en esta noche hablamos de un comportamiento que no debería de existir, pero que muchas veces existe o ha existido en muchas iglesias, y lo que acarrea es daño al cuerpo de Cristo antes de una edificación. Y miren lo que la Biblia nos enseña esta noche en la primera carta de Pedro, capítulo 5. El subtítulo dice: apacentar la grey de Dios. Voy a usar también la versión Nueva Traducción Viviente, porque es muy importante lo que dice y me encanta. Por eso me gusta siempre hacer una comparación entre las dos lecturas para una mejor comprensión. Leamos lo que dice la Reina Valera y escuche lo que dice. Estamos en primera carta de Pedro, capítulo 5, y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Recuerde que cuando habla de anciano, no habla de una persona precisamente de avanzada edad, sino una persona que tiene un respeto, un liderazgo o un tiempo de estar a cargo de una iglesia. O ancianos, en muchos casos, son personas que están a cargo de la iglesia y ayudan al pastor también a estar o a hacer las cosas que tienen que hacer, que prácticamente sería la logística normal de una iglesia, ¿verdad? No solamente un pastor como un todo, como una sola palabra o un solo liderazgo, sino los ancianos también ayudándole a ver las cosas que tiene que hacer o que están equivocadas y que se tienen que corregir. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro, una persona pilar de la iglesia, creo que sería una buena traducción, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él sabía lo que había pasado y él estaba también a cargo de guiar a la iglesia hacia el camino correcto. Eran las personas con sabiduría dentro de la iglesia, sabiduría espiritual, las personas que tienen que llevar por el camino correcto a la iglesia, y él se dice: yo también soy uno de ellos. Y dice a los ancianos, que era lo que el versículo no decía: apacentar la grey de Dios. Si usted observa, está hablando de llevar paz a la iglesia. Nótese cómo comienza prácticamente Pedro a hablar y dice: lleven paz. No lleven contiendas, no lleven divisiones, no lleven problemas. Si usted se acuerda, en Corintios muchos estaban peleando porque decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo dice: es que yo no he venido a bautizar a nadie, si solo bauticé a la familia de Estefanas. Pero no, en Cristo no debe haber una división. Entonces Pedro dice: lleven la paz a la iglesia. Lleven la paz a la iglesia que les ha sido confiada, porque para eso ustedes están ahí. Y miren lo que continúa diciendo más adelante: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Nótese que la Biblia dice que el pastor, el predicador, el anciano debe de cuidar de ella. Y no solamente habla a manera normal, sino de una manera
espiritual, que sería lo más apropiado para ejercer de un anciano con su iglesia, o un pastor para con su iglesia, ¿verdad? Cuidar de la salud espiritual de la iglesia. Por eso implica también que el anciano, que el pastor debe de estar preparado. La Biblia habla y no puede ponerse delante de una congregación un neófito que no sepa lo que va a hacer, porque al final eso viene a ser un problema. Por eso dice, lleven paz, pero sobre todo cuiden la iglesia. Y eso no habla también del templo. Hermana, no se pare ahí que me va a quebrar la ventana. Hermana, esa silla me la va a quebrar. Usted me la quebró la vez pasada. Eso no son cosas de paz. Eso no son cosas de cuidar. La Biblia habla, cuiden, pero cuiden. Si están puestos como ancianos, de la parte espiritual de la iglesia, que es lo principal. Y para eso han sido llamados. Dice, cuiden de ella. Pero escuche lo que dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no lo hagan porque alguien los mandó a hacer. No se sientan comprometidos a hacerlo. No lo hagan porque de manera pesada. No lo hagan como de mala gana. Y eso lo va a decir la otra versión, sino voluntariamente. Ustedes están ahí. El apóstol Pablo decía, yo soy un esclavo voluntario de Cristo, un doulos. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Háganlo voluntariamente, cuiden de la iglesia voluntariamente, lleven paz a la iglesia voluntariamente, guíen a la iglesia por un camino espiritual correcto voluntariamente. Eso es lo que está diciendo. Y mire qué más aporta. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y nótese porque la Biblia está diciendo, no lo hagan por ganancia deshonesta. O sea, no traten de sacar beneficio de esto. Mis hermanos, con la experiencia que tengo, que no es mucha experiencia, pero he visto que muchas veces es fácil. Es fácil querer engañar a una persona y sacar beneficio de una iglesia cuando no es lo correcto. Es fácil aprovecharse de la ignorancia, llámese ignorancia, la falta de conocimiento de muchos hermanos en cuanto a estas cosas, y tratar de engañar a la gente. Hay personas que dicen, Dios me ha dicho, diezmeme esto, Dios me ha dicho que usted me va a dar esto, hermano, ¿cuánto usted gana? Usted tiene que dar esto de diezmo. Y la Biblia está diciendo, háganlo, cuídenlos, guíenlos, lleven paz, pero no lo hagan porque quieran ustedes sacar ventaja de esto. Hay mucha gente que llega a creer tanto en los pastores que lo que los pastores dicen, eso hacen. Pero el apóstol Pedro está diciendo, no lo hagan por ganancia deshonesta. Eso no es correcto. No es bien visto delante de los ojos de Dios, la cual nadie se puede esconder. La cual Dios, que conoce los corazones y los pensamientos de las personas. Y cuidado con esto, porque la Biblia también dice en Jeremías que engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Dice, háganlo, pero no lo hagan por ganancia deshonesta. Y mire lo que dice más adelante. Sino con ánimo pronto. Escuche esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no es. Y por eso ese es el problema cuando hay un solo pastor, porque cree que él es la última autoridad, quien debe de decir si esto es blanco y si aunque esto sea rojo, pero si él dice que blanco debe ser blanco delante de la gente. Y no es así. No es así, porque la Biblia no manda a tener señorío el pastor de la iglesia. Y por eso le decía anteriormente, la iglesia debería tener ancianos, que son los que ayudan y protegen y cuidan también la salud espiritual de la iglesia junto con el pastor. De hecho, la Biblia habla de la jerarquía. El pastor no es la última palabra. El pastor debe someterse a Cristo, y el mejor ejemplo es que Cristo se sometió al Padre. Y escuche lo que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En todo el pastor debe ser ejemplo de templanza, ejemplo de misericordia, ejemplo de sabiduría. Y mire lo que está enseñando la Biblia, porque dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nótese algo importante, porque la Biblia está hablando de una promesa, de un beneficio, de una recompensa para aquellos que hacen las cosas correctamente, para aquellos que no mandan y gobiernan a la iglesia, aquellos que no sienten que ellos son la última autoridad de la iglesia y que la iglesia debe hacer lo que ellos dicen, y que si esta no hace lo que el pastor dice, esta persona está condenada. Y oiga, porque esto es importante, porque cuando la Biblia dice cuiden y traigan paz a esta gente,
No la gobiernen, porque no es de ustedes. También enseña que la Biblia tendría que ser la máxima autoridad. En pocas palabras, el pastor guiando a la iglesia debería enseñarle el camino verdadero de la Biblia y lo que verdaderamente la Biblia enseña. Debería limitarse a hablar lo que la Biblia enseña, lejos de estar hablando otras cosas, lejos de estar hablando de redes sociales, lejos de estar hablando de lo que le pasó ayer, de contar cuando estaba pequeño, de contar lo que él hacía, de contar cómo le fue en el día, lejos de todas esas cosas y aún del periódico. El pastor debería de cuidar de la iglesia, enseñando lo que la Biblia dice. Y ahí tendría que ser parte de la obra de los ancianos, decirle: pastor, necesitamos que usted nos enseñe más de la Biblia, porque eso es lo que nos interesa. Qué bonito sería que una congregación se levantara y le dijera: pastor, necesitamos conocer más de la Biblia, por favor, enséñenos más de la Biblia. Porque tendría que ser un reto para el pastor, pero ahora vemos que congregaciones completas no quieren leer la Biblia, y eso trae que la gente no conozca la verdad y que cualquiera se pueda aprovechar de ella, y eso no es correcto. Escuche lo que dice ahora versión traducción viviente. Escuche, dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. Estoy en el versículo 1. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo como anciano, igual que ustedes. Les ruego, nótese, está diciendo les ruego. Si usted recuerda, anteriormente decía: no como teniendo señorío. Él no está diciendo: yo soy un anciano, yo te mando. Le está diciendo: yo te ruego que hagas esto. Te pido que hagas esto, porque es lo mejor que puedes hacer. Nótese las palabras que usa el apóstol Pedro y dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Nótese, la iglesia no es del pastor. El pastor es un mayordomo al servicio de la iglesia. Eso no significa tampoco que la iglesia lo va a hacer para arriba y para abajo como Él quiere, pero el pastor debe entender que la iglesia no es de Él, la iglesia es de Cristo. Le ha sido encomendado, le ha sido confiada la iglesia, y dice: háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Y yo le decía anteriormente: se puede obtener beneficio, se puede obtener. De hecho, a veces no hay ni necesidad de nosotros pedir, sino que la misma gente dice: pastor, aquí le traigo esto. Pastor, aquí le doy esto para esto. Esto para los recibos, y estos 5 pesos son para usted. Yo lo he visto. Pero el apóstol Pedro está diciendo: no lo hagan por el beneficio que van a obtener. No lo hagan porque su familia va a estar bien. Que no sea ese su motivo. Que no sea su motivo que quieren comprar aire acondicionado. Que no sea su motivo que están pagando el microbús. Que no sea su objetivo que van a tener esa casa a nombre de ellos. No. Porque dice: no hagan por el beneficio que puedan obtener, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ese debería ser el mayor propósito por el cual una persona debe de servir a Dios. No servir a Dios porque el pastor lo manda. No servir a Dios porque quiero que me vean. No servir a Dios porque ahí está quien quisiera que fuera mi esposa. No servir a Dios por beneficio. No servir a Dios por nada. No, por el deseo que tenemos de servir a Dios. Porque eso es lo que está diciendo la Biblia. Háganlo por el deseo, que se les vea el deseo que ustedes tienen de servir a Dios y no de beneficiarse de todo esto. Y escuchen lo que dice el versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. O sea, no abusemos de la autoridad. Entendamos, no somos dueños de la iglesia, somos administradores de la iglesia. No estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y esa tiene que ser la diferencia. Cuidemos de la iglesia, llevemos paz a la iglesia, cuidemos de la vida espiritual de la iglesia, no abusando de la autoridad que tenemos sobre los que están a nuestro cargo. No aprovechemos del puesto que se nos ha sido entregado. No nos aprovechemos de la inocencia de la gente. Y quizás sería mejor la palabra inocencia antes de ignorancia. Si dice: sino guíenlos con su buen ejemplo. Y el versículo 4 cerramos, dice así: cuando ven el gran pastor, y lo pone en mayúscula, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Y mucho menos, mis hermanos, tendría que ser que un pastor cuide de su iglesia, trabaje para la iglesia, solo por el deseo de ser galardonado cuando Cristo venga. Y eso debería ser un gran ejemplo para nosotros, de entender estas cosas. Y usted también, mis hermanos, tiene una responsabilidad de escudriñar la Biblia y de entenderla. Y si algo no entiende,
de acercarse a su pastor y dígale: pastor, no entiendo este versículo, ¿me puede ayudar por favor a entenderlo? Porque eso despertaría en su iglesia un deseo de aprender, y eso despertaría en el pastor un deseo de querer prepararse cada vez que va a pararse en un púlpito. Mis hermanos, usted debería ser un motivador para su pastor. Cuando no entienda algo, que muchas cosas no entendemos, dígale: pastor, enséñeme esto. Y el pastor tiene que ser tan amable de decirle: hermana, no sé qué quiere decir, pero déjeme le averiguo, y yo la otra semana o mañana o el día siguiente que nos veamos, yo le tengo una respuesta. Porque le vuelvo a decir, eso sería el gran motivador para que ese pastor se preparara más y dejara de estar hablando cosas que no tiene que hablar dentro de un púlpito. Así que, mis hermanos, con esto cierro, dándole gracias a Dios, porque sé que Dios va a poner esa semilla en mi corazón y en su corazón, y esa semilla va a dar el fruto que Dios espera en nosotros. Porque la Biblia es lo único que debe de abrirle los ojos a una persona. Nada más existe que le abra los ojos a un ser humano, sino la bendita palabra del Señor. Así que gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros. Estuvo con usted el pastor Daniel Molina. No se pierda los cultos de la semana. Dios mediante nos veamos, Dios mediante nos preste vida, nos preste salud. Y gracias por este bendito tiempo. Pase buenas noches, buenas tardes en el lugar donde usted nos está escuchando. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro siguiente enlace. Pase buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario, o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.